Bien, entonces, eh, el siguiente tema que vamos a ver viene siendo cómo calcular el centro de masa, ¿no? Centro de gravedad o centroide de objetos compuestos, ¿no? Ya había explicado y había dicho objetos que se componen, que están formados por figuras geométricas básicas, ¿no? Cuadrados, rectángulos, semicírculos, cuartos de círculos, ¿sí? O círculos, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a resolver. Es muy sencillo este tema, o sea, no es para nada complicado, es más fácil que lo que acabamos de ver. ¿Sí? De integrales es mucho más fácil. Porque para empezar ya no vamos a utilizar integrales. Sí, vamos a utilizar las fórmulas de ubicación de centroides de estas figuras que ya conocemos, que vienen en tablas. Entonces ustedes tienen que buscar en internet una tabla de centroides con la cual se van a apoyar para determinar el centroide de un objeto compuesto, ¿sí? O sea, un objeto formado por diferentes figuras. Donde la fórmula que vamos a utilizar es esta de aquí. Muy sencilla. Yo quiero la coordenada X del centro de masa de esa figura compuesta, pues simplemente es la sumatoria de la coordenada de masa específica de cada figura. Es decir, yo un objeto lo voy a dividir en pequeñas figuras y voy a determinar el centro de masa de cada una de esas pequeñas figuras. Y aquí viene W, ¿no? W es, en dado caso, bueno, W es el peso del objeto, ¿no? Vamos a calcular el peso en sí que podría tener solamente esa parte del objeto, ¿sí? Sumamos todas esas X y esas por W de todas las partes del objeto y lo dividimos entre el peso total y eso nos va a dar la coordenada en X. La coordenada en Y y la coordenada en Z es la misma historia, ¿sí? Entonces, figuras complejas, por ejemplo, como esta. Esta ya es una figura compleja, donde vemos que aquí podemos dividir en un triángulo, otro triángulo, un rectángulo grande aquí, otro rectángulo aquí, otro triángulo aquí y otro triángulo aquí, ¿sí? Ustedes van a dividir como ustedes quieran. Al final de cuentas es decisión de cada quien cómo quiere dividir la pieza, ¿no? Y pues no hay más de la explicación. El centro de masa es lo mismo, o sea, es el mismo centro, el centro de masa, el punto de equilibrio de un objeto, donde toda la masa o todas las partículas o todos los segmentos que forman ese objeto está equilibrado. De tal manera que aquí también tenemos una forma de calcular centroides de objetos como cables, ¿sí? Eh, como estos cables, lo podemos calcular, que es la misma, ¿sí? Solamente necesitamos conocer el centroide de un alambre así, semicírculo, eso viene en tablas. Y el alambre, el centro de masa de esto, de un segmento recto, pues siempre va a ser en la mitad. No hay de otro, no hay lío con eso, ¿sí? Ahorita resuelvo este problema. Lo que quiero resolver es este de aquí. Tenemos esta figura. Aquí ya no nos van a dar una función, no nos van a decir y es igual a x cuadrada, menos b, menos esto. No, aquí es una figura real, ¿sí? Como tal. Y simplemente nos está pidiendo que encontremos el centro de masa de este objeto. Entonces lo voy a anotar. Bien, ahí está. Esta viene siendo la figura, no me quedo la día de ahí, pero esta es la figura. Sí. Aquí cabe resaltar que lo mismo que hemos visto con integrales. Bueno, en sí lo que hemos visto de manera general en cualquier problema, y es algo que es general en estática y también en dinámica. El plano cartesiano, el marco de referencia.
Nosotros sabemos que un marco de referencia, su nombre lo dice, simplemente es para referenciar una serie de coordenadas o posiciones en el espacio, ¿sí? Ese marco de referencia nosotros lo podemos colocar donde queramos y se puede mover a donde sea, ¿sí? ¿Por qué lo digo? En este objeto, el marco de referencia que nos están dando, este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, la coordenada central o el 0, 0, por así decirlo, el origen, es este punto de ahí. El problema lo está colocando ahí, ¿de acuerdo? No significa que ustedes lo tengan que hacer ahí. Bien, ese marco de referencia se puede mover a esta esquina de acá, ¿sí? O a este punto de acá, o a este punto, a donde ustedes quieran. Un marco de referencia se puede mover a cualquier lugar o a cualquier punto, porque es una referencia únicamente, ¿sí? No debe de estar fijo un marco de referencia. Y en dinámica lo van a ver, lo que viene siendo el datum. Movemos los marcos de referencia para hacer ciertos análisis ahí a cada rato. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en las fórmulas de centroide, tanto de integrales como de la que vamos a ver ahorita, las coordenadas que nosotros vamos a obtener son respecto al marco de referencia, ¿sí? Cuando nosotros resolvimos para un triángulo que estaba así, yo les dije, ok, el centro de masa de ese triángulo está a 1/3 de la base, medida desde su ángulo de 90 grados. ¿Por qué medida desde su ángulo de 90 grados? Porque el marco de referencia estaba acomodado de esa manera, ¿sí? Y a nosotros nos dio 1/3 de la base y 1/3 de la altura. Pero ¿qué pasa si el marco de referencia está al revés? Ese problema me hizo falta resolver del triángulo acostado, inclinado, para que vieran que al final el centro de masa está ubicado en la misma posición, pero al mover el marco de referencia a estar en otra posición, es decir que el centro de masa cambia de ubicación respecto a ese marco de referencia. Es decir, en otras palabras, en tablas, nosotros vemos que tenemos un triángulo así y nos dice que el centro de masa está ubicado aquí. Es la base, a 1/3 de la base y 1/3 de la altura. Pero ¿qué pasa cuando el objeto está así y mi marco de referencia es este punto? Pues el centroide está ubicado en la misma posición, no cambia, solamente que ahora es visto desde otra referencia y está a 2/3 de la base y a 1/3 de la altura. ¿Sí? Pero el centroide está en la misma posición, donde se forma el ángulo de 90 grados, hacia acá es 1/3 y hacia arriba es 1/3. Eso no cambia. Pero como el marco de referencia ahora está aquí, la distancia que hay desde el origen, desde el punto del marco de referencia que estamos tomando al centroide, esa distancia se cambia. Y porque movimos el marco estaba aquí originalmente, y al moverlo de esta forma, pues cambian las coordenadas. Eso es muy importante, y es muy importante lo que vamos a ver aquí, ¿sí? Porque ustedes van a tener tablas, ¿sí? Donde les va a decir, ok, el centro de masa de un triángulo está a 1/3 de su base y 1/3 de su altura. Bueno, pero cuando lo hagas aquí, puede que el triángulo esté acomodado de una manera diferente. Y a ti, pues, eso no te debe afectar, porque al final tú entiendes que esto que te está dando la tabla es respecto al marco de referencia de esta esquina de aquí. Entonces, en tu figura tú tienes que ver, bueno, ¿dónde está mi marco de referencia? Para a esto que tengo aquí, ver qué tanto le tengo que sumar o ver si lo puedo utilizar de manera directa. Porque al final de cuentas aquí todos son coordenadas respecto al marco de referencia principal o al que estás utilizando. Acuerdo, eso es muy importante. Y como les digo, un marco de referencia solamente es eso. Es para decir o ubicarnos dónde está el origen. O sea, todas las coordenadas que nosotros vamos a obtener de este centro de masa van a ser respecto a este marco de referencia. ¿Qué significa eso? Que si yo muevo este marco de referencia, los resultados tienen que cambiar. El centroide va a estar ubicado en el mismo punto, eso no va a cambiar, pero las coordenadas sí, porque estamos moviendo el marco de referencia. ¿De acuerdo? Eso es importante y lo voy a ir explicando conforme vayamos resolviendo problemas. Bien, primer paso para resolver esto. Tenemos que dividir esta pieza compleja en piezas más pequeñas, cuyos centros de masa sean conocidos. Es decir, yo tengo una tablita donde me dice el centroide
de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo, de un cuarto círculo, de un medio círculo o de un círculo entero. Yo conozco el centro de masa. En esa tablita me lo está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente divido el objeto que estoy analizando en pequeños objetos. Pueden ser tanto vacío como sólido. ¿Sí? Este primer problema, es decir, este problema que está aquí, tiene un montón de caminos para resolverse. ¿Sí? Podemos hacerlo lo que quieran. Yo lo que voy a hacer, por ser el primer problema, yo lo que voy a hacer, voy a dividirlo en 3 fragmentos. Primeramente, este triángulo de aquí, voy a decir, este triángulo que está aquí, lo voy a tomar y voy a decir que es mi fragmento 1. Es mi primer pedazo. Este objeto lo dividí, lo voy a dividir en varios objetos y este es uno de ellos. Luego, el segundo objeto que voy a dividir es este cuadrado, solamente que voy a tomar esta parte de aquí que no existe. Lo voy a tomar como si fuera un cuadrado completo. Y este pedazo que yo tomé aquí, que realmente es vacío, que no existe, pues también lo voy a tomar como mi tercer figura. ¿Sí? Entonces, este objeto lo voy a dividir en 1, 2, 3. Ahora, la pregunta será, profe, ¿por qué utilizó todo este cuadrado y tomó también esta parte que no existe en el objeto? Ah, bueno, es por comodidad, porque si lo tomo, ¿qué vemos? Es un cuadrado enorme y el centro de un cuadrado enorme es muy fácil de determinar. Por eso, por comodidad, lo tomé así. Pero como esta parte no existe, esta parte también la tengo que tomar y hacer otra figura, porque a esto de aquí le tenemos que hacer un análisis particular. ¿Sí? Y lo hago así para que explicar también esta parte de qué pasa cuando tenemos figuras vacías, ¿sí? O se forman figuras con partes vacías del objeto. Bien, una vez teniendo eso, nosotros solamente tenemos que aplicar lo que viene siendo la fórmula, ¿no? Bueno, para empezar tendríamos que ver la tabla y decir dónde está el centro del centroide de este objeto, ¿sí? Como ya dijimos, triángulo rectángulo, desde donde se forma el ángulo de 90 grados, el centroide está a 1/3 de la base y a 1/3 de la altura. Significa que el centroide más o menos está ubicado en esta posición. ¿Cuál es la coordenada X respecto a mi origen? Pues mi origen coincide que está aquí, en la pura esquina de ese triángulo, entonces hacia acá, pues sería 3, que es la base, entre 3, eso nos da 1. Significa que la distancia en X es un pie para este triángulo. Luego, ¿cuál es la distancia en Y? Pues el marco de referencia está aquí y es 1/3 de la altura. Vemos que la altura de este triángulo es un pie, más 2 pies, son 3 pies. 3 entre 3 nos da 1. ¿Sí? Es lo que les digo. El centroide del triángulo en sí está aquí, pero tenemos que observar dónde está el marco de referencia. Si el marco de referencia hubiera estado como por acá, pues a este pie yo le tengo que sumar todo este pedazo. ¿Sí? Después vamos a ir viendo otro tipo de problemas. Luego vemos aquí que tenemos que la figura 2 es un cuadrado que tiene 3 de base y 3 de altura. Habíamos dicho que un cuadrado su centroide lo tiene siempre a la mitad, es decir, como por aquí más o menos, donde la distancia que hay de aquí a acá, pues si la base mide 3, significa que tiene que medir la mitad, 1.5 pies. Luego, si de altura mide 3, ¿cuánto tiene que medir eso? Pues la mitad, 1.5 pies. Medidos desde el centroide del marco de referencia. El marco de referencia está en una esquina, pues entonces de aquí para acá mide 3, entonces tiene que estar ubicado a 1.5, ¿verdad? Luego, de la figura 3, que es este pequeño rectángulo, nuevamente, donde tiene que estar ubicado el centroide de un rectángulo en el puro centro. Eso significa que vemos que este rectángulo de base tiene un pie. ¿Sí? Entonces el centroide está ubicado por aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la distancia que hay de aquí hasta acá? En X, porque acá está lo que viene siendo mi marco de referencia, pues vemos que tiene 2 pies más este pedacito.
que aquí es la mitad de 1, entonces sería la distancia de aquí hasta acá es 2.5 pies. Estos dos más este cachito que es medio, entonces sería 2.5 pies. ¿Cuál es la distancia que hay desde acá hasta acá? 1 más la mitad de 2 serían 2 pies. De esta manera tenemos que localizar los centros de masa de cada figura que nosotros estamos haciendo respecto al marco de referencia que nos estén dando, ¿sí? O el marco de referencia principal. De ahí lo único que tenemos que hacer, lo podemos manejar como fórmula, lo pueden manejar como quieran. De la manera que yo siempre les explico aquí es como si fuera una tablita. Hacemos un segmento. El objeto yo lo dividí en 3 segmentos. Segmento 1, segmento 2, segmento 3. Primeramente calculo el área, luego la coordenada particular de cada fragmento, luego multiplico esa coordenada por el área, así, y acá va a ir la sumatoria. Esta va a ser la sumatoria de X por área, y esta va a ser la sumatoria de Y por área. ¿Sí? Al final, esto que tengamos de aquí, la coordenada en X, va a ser la sumatoria de X por área sobre la sumatoria de área. Y va a ser igual a la sumatoria de, perdón, aquí es Y, sobre la sumatoria de área. Es decir, y de aquí sacamos la sumatoria de área. Es decir, esto que me da aquí lo divido entre esto y obtengo X. Esto que me da aquí lo divido entre esto y obtengo Y. Tan fácil como esto, lo que tengo que hacer es llenar tablitas. ¿Sí? La otra es que lo manejaran como fórmula, es decir, del segmento 1 sacan esto, luego le suman esto, luego le suman esto y lo dividen entre esto. Así lo usamos, de hecho lo hacemos en mecánica de materiales, pero ya se entiende porque ya se sabe esto, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente, de esta tabla que me está pidiendo, que determine el área del segmento 1. ¿Cuál es el área de un triángulo rectángulo? Base por altura sobre 2. ¿Cuál es la base? 3. Entonces sería 3. ¿Cuál es la altura? 3 sobre 2. Base por altura sobre 2. Entonces sería 3 por 3, 9 entre 2, sería 4.5. Ahí está, el área del primer segmento. Del segmento 2 es un gran cuadrado que tiene de base 3 y de altura 3. El área de un cuadrado es base por altura. 3 por 3, eso es igual a 9. El segmento 3, vemos que es un rectángulo de base 1 y de altura 2. Entonces sería 1 por 2. Sería 2 el área. Ahora, aquí en el apartado de área, nosotros vamos a determinar la figura existe o no existe, o es sólida, por así decirlo. Vemos que este triángulo es sólido, existe, es parte del objeto. Área positiva. Vemos que este cuadrado en su mayoría existe, es decir, que está formado por el objeto. Entonces ponemos área positiva. El segmento 3 vemos que es vacío, no existe, no es parte de la figura. ¿Sí? Simplemente me ayuda a determinar de que de este gran cuadrado enorme yo realmente le tengo que quitar este espacio. Significa que esto de aquí es área negativa. ¿De acuerdo? Y es lo que les quise explicar. Yo por comodidad tomé todo esto de aquí. Bien pude haber dividido de otra manera, bien pude haber dividido aquí y tomar este rectángulo y después tomar este cuadrado. Y también voy a llegar exactamente a la misma solución. También se hacen 3 segmentos, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3 segmentos, lo mismo que aquí. Solamente que quise hacerlo así para explicar el hecho de que cuando nosotros tenemos un hueco o un agujero o se da esta forma que tenemos aquí de un objeto, que esto ya es vacío, por así decirlo, esa figura también se tiene que tomar.
o se puede tomar, si lo consideramos dentro de un análisis, lo podemos tomar. El único detalle es que el área la tenemos que colocar negativa, porque es una resta. Es decir, realmente lo que yo tomo esta figura pequeña para ayudarme a restarle esto que realmente no está a esta figura completa. Y de esa forma logro lo que viene siendo este rectángulo cortado de esto, por así decirlo. Es decir, por eso restamos esto de aquí, porque es área que no existe, por así decirlo. No sé si queda claro eso, o tal vez los estoy confundiendo más. Lo vamos a ir viendo en otros problemas, no se preocupen. Bien, una vez teniendo esto, yo localizo las coordenadas de tanto de X como de Y de cada segmento, que esto ya lo hice. Del segmento 1, que es un triángulo, la coordenada X, que es la distancia del centroide de ese segmento al origen, al plano de referencia, al marco de referencia que a mí me dieron, que en este caso es aquí, pues vemos que en X es un pie positivo. Ojo con eso. Aquí se respetan signos también. Y para Y vemos que es un pie también. Entonces colocamos aquí uno. Voy a colocarlos en unidades. Aquí también son pies cuadrados, ya se entiende que todos están en la misma unidad. Luego del 2, ¿cuál es la ubicación del centro de masa del 2 respecto a X? 1.5, pero hacia el lado negativo, entonces es menos 1.5. En Y, pues es 1.5, ya lo habíamos calculado. Y de este tercer segmento, vimos que en X es 2.5 negativo. Y en Y dijimos que son 2 pies. Ahí está. De ahí lo que hacemos, multiplicamos la coordenada X por el área. Coordenada X por el área. 1 por 4.5. 4.5. 1 por 4.5. 4.5. Menos 1.5 por 9. Eso sería 9 más 4.5 sería 13.5 según yo. Ajá. Menos por más. Menos. Este de aquí no es punto, ¿no? Sí, no se van a confundir. Menos 13.5. 1.5 por 9 también nos da 13.5 positivo. Luego, este no es punto, ¿no? Entonces sería menos 2. Menos por menos es más. 2 por 2.5 es 5. Más por menos menos. 2 por 2, 4. Sumamos respetando signos. 4.5 menos 13.5 más 5 nos da menos 4. 4.5 más 13.5 menos 4 nos da 14. Luego, el área de la figura. Sumamos toda esta columna que es la sumatoria del área. Es decir, si yo sumo todo esto me va a dar el área, que es lo que necesito. Por eso es importante que esta área sea negativa, porque este espacio, este segmento 3, no pertenece a la figura es esto de aquí. Entonces, si tomo esto y le resto esto, pues me va a dar esta área. ¿Sí? Entonces sería 4.5 más 9 menos 2 nos da 11.5. Ese es el área. Estos son pies cuadrados, estos son pies cúbicos. ¿Por qué pies cúbicos? Porque estamos multiplicando un área que son pies cuadradas por pies, nos da pies cúbicos. Estos de aquí son pies cúbicos. Y al sumarlo todo, pues siguen siendo pies cúbicos. De ahí, la coordenada en X, simplemente tomamos este dato respetando signo, menos 4 pies cúbicos sobre el área del objeto, que es 11.5 pies cuadrados. Esto cancela al cubo de aquí, ¿sí? Y nos queda únicamente pies.
y nos va a dar menos 4 entre 11.5 menos 0.34 pies. Y para y, 14 pies cuadrados sobre 11.5 pies, perdón, aquí es cúbico, aquí es cuadrado. Uno punto 21 pies. Este es el resultado. Esas son las coordenadas del centro de masa general de este objeto, respetando signo y el signo de la ubicación. Es decir, este menos 0.34 significa que de nuestro marco de referencia para el eje X, el centro de masa está ubicado hacia acá, hacia el lado negativo, como por aquí más o menos. Y la coordenada en Y, que es 1.21, significa que el centro de masa general de la figura está ubicado más o menos por aquí. Este es el centro de masa, ¿sí? General de todo el objeto. Ahora, es bastante obvio que esté ubicado de este lado. ¿Por qué? Porque vemos que aquí hay más masa, hay más peso, hay más lo que viene siendo volumen, ¿sí? Que esta parte de aquí. Ahora, en el libro a nosotros nos decían que la fórmula nos daba que teníamos que multiplicar por el peso del objeto, que no sé. Es que es nuevamente lo mismo. Esto es una figura en dos dimensiones. En dos dimensiones a mí lo que me interesa es el área, ¿sí? Es por eso que nos multiplicamos por área. Si fuera un objeto en tres dimensiones y me dan peso, pues en vez de calcular el peso, yo calculo perdón, en vez de calcular el área, yo calculo el peso o calculo el volumen y multiplico esa X, y esta Z por lo que viene siendo el volumen de ese objeto, ¿sí? Entonces, esto que vimos aquí también funciona para tres dimensiones. Bien, entonces no sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Bien, voy a buscar otro problema para resolver. Sí. Bien, voy a ponerles aquí en pantalla.
Voy a resolver este de aquí. Esta viga como viga en mi. Bien, aquí está. Es esta viga en I. El marco de referencia está en este punto. ¿Sí? Y pues nuevamente nos están pidiendo que determinemos el centro de masa, coordenadas X y Y de ese objeto o de esta figura. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es dividirla. Es determinar en cuántos segmentos voy a realizar para calcular el centro de masa de este objeto. Siempre tratan de usar la menor cantidad de segmentos, por así decirlo. O sea, es decir, que en un problema va a haber una X cantidad, que va a ser la cantidad más pequeña de segmentos que nosotros podemos dividir, por así decirlo. Eh, Hay diferentes caminos. Por ejemplo, puedo tomarlo como todo un cuadrado, ¿sí? Y estas áreas negativas, tomar este como negativa, un segmento, este pequeño rectángulo, otro segmento, otro aquí y otro aquí, estos cuatro negativos. Lo puedo hacer de esa manera. La otra forma es esto de aquí arriba, tomarlo como un segmento 1, esto de aquí, tomarlo como un segmento 2 y esto de aquí, tomarlo como un segmento 3. Entonces ahí tendría tres segmentos que son menos que hacerlo tomando todo esto como un cuadrado, sería un segmento, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, esa es otra solución, 1, 2, 3. La otra sería 1, tomarlo hasta acá abajo, 2, 3 y 4. Entonces, hay muchos caminos para solucionar el problema. Yo lo voy a tomar con la menor cantidad de segmentos, que es la división esta que hice aquí. Este va a ser el segmento 1, segmento 2, segmento 3. Así, para no complicar. Bien, voy a hacer entonces la tablita aquí. Primeramente, área, coordenada X, coordenada Y, coordenada X por área, coordenada Y por área. Así. Entonces, del primer segmento, ¿cuál es el área? El primer segmento vemos que es un rectángulo que tiene base 12 más 12 son 24 y altura 3. Entonces, el área va a ser 24 por 3. Eso sería 72. 3 por 4, 12 y 3 por 20 son 60. 60 más 12, 72. ¿Sí? Está en pulgadas, son pulgadas cuadradas.
pulgadas cuadradas. Ahí está el área del segmento 1. El segmento 2 también es un triángulo que tiene de base 3 más 3 sería 6 y de aquí a aquí mide 27, entonces sería 27 por 6. Vamos a ver. 162, ¿no? Y no voy a poner las unidades, ya se sabe que son las mismas porque todo está en el mismo sistema. Este es el segmento 2, no sé por qué lo apunté tan arriba. El segmento 3 vemos que otra vez es un rectángulo donde tiene de base 3 y 3, son 6, 3 y 3 son 6, 6 y 6 son 12 por 6. ¿Sí? Sería 60, 6 por 2 es 72 también. ¿Sí? Ahí está. De ahí lo que tenemos que hacer es localizar las coordenadas X y Y de cada segmento de su centro de masa respecto a este punto. ¿De acuerdo? Entonces, del primer segmento es un rectángulo. Eso significa que su centroide está a la mitad de todo, la mitad de su base. Si mide 24, significa que su centroide va a estar aquí, en esta línea y por aquí, en el medio. ¿Sí? Porque 12 de un lado, 12 del otro, esa es la mitad. Si mide 3 milímetros de altura, 3 pulgadas, perdón, de altura, significa que el centroide está a la mitad de esto. Es decir, que de aquí a esta línea mide 1.5 pulgadas. Entonces, ¿cuánto mide de aquí hasta acá? Pues 6 más 27, 33, más 1.5, 34.5. Entonces, eso es en lleno, 34.5 pulgadas en Y. En X, ¿cuánto mide? Pues vemos que está sobre el eje Y. Entonces significa que mide 0. Sí, porque está exactamente sobre el origen. ¿De acuerdo? De hecho, aquí vamos a ver que el centro de masa general de todo el objeto en la coordenada X va a estar ubicado en 0. ¿Por qué? Porque es simétrico. De acá para acá tiene las mismas dimensiones que hacia acá. Entonces en X tiene que estar en el medio porque es simétrico la figura. ¿De acuerdo? Luego, del segmento 2 es un rectángulo. ¿Dónde está el centroide? La pura mitad. Aquí. ¿Cuál es su coordenada en X? Pues 0. Está en la pura mitad. ¿Cuál es la coordenada en Y? Pues bueno, la distancia que hay de aquí a aquí, pues es 27 entre 2, ¿sí? Porque está en la mitad. Pues 27 entre 2 son 10, 13.5. Más estos 6, porque hasta acá está el origen. Entonces es esto más esto. Entonces nos da 19.5 pulgadas. ¿Sí? Luego, del segmento 3, ¿dónde está el centroide? Pues aquí, en el medio. Coordenada en X, en 0. Coordenada en Y, pues en la mitad de aquí, que son 6 pulgadas, entonces tiene que ser de aquí a aquí, 3. Ahí está. Y de ahí solamente multiplicamos X por esto, pues como es todo vale en 0, pues 0. Luego, Y por esto, 34.5 por 72. Son 2484. Serían pulgadas al cubo. El de abajo es 162 por 19.5.
Entonces la sumatoria aquí es 0. De abajo es 216 más 3159 más 2484. Y de aquí la sumatoria del área es 72 más 72 más 162, 306 pulgadas cuadradas. Entonces la coordenada en X es la sumatoria de las coordenadas de cada segmento en X multiplicada por sus respectivas áreas, dividida entre la sumatoria del área del objeto, es decir, 5859 pulgadas cúbicas sobre 106 pulgadas cuadradas. 19.14 pulgadas en X y en Y sería 0 sobre 306, nos da 0. Perdón. Este es Y este es X. ¿Sí? La de X es la que es 0. La de Y es la que vale esto. Entonces, en X vale 0 y en Y vale 19. En X está aquí en el origen porque la figura es simétrica y en Y mide 19. Entonces, 6 sería 13 y cacho. 13.3 estaría como por aquí, un poquito por abajo de este de acá. Así. Ese viene siendo el centroide. Entonces también se corrige en la ecuación, profe, abajo. ¿Cuál? Aquí donde era Y, ahí, Sí, aquí están volteados. El primero es Y y el segundo es X. sí, Sí, y ahí aquí es la me sumatoria confundí. de X también abajo. Sí, aquí es sumatoria de Y y aquí es sumatoria de X. Ah, muy bien. Sí. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Como le digo, esto está muy sencillo. Empezamos con integrales es lo difícil, ¿no? Y esto ya está increíblemente sencillo. El detalle que tengo que empezar con las integrales para que vean y entiendan de dónde viene el hecho que yo diga el centroide está aquí en el medio. En un triángulo rectángulo está un tercio de la base, un tercio de la altura. Es porque eso ya se integró y ya se determinó que los centroides de triángulos, cuadrados, semicírculos, cuartos de círculo están ubicados en esas posiciones porque son los resultados pues, de una integración. ¿Sí? Entonces, es por eso que empezamos con la parte de integrales primero. ¿Sí? Y esto de aquí, como les digo, pues ya es lo más sencillo. Entonces, no sé si tengan dudas. Y como les digo, les reitero, dos dimensiones, calcular el centro de dos dimensiones, para mí es más importante porque se ve más en mecánica de materiales. Y es lo que vamos a utilizar más. Aquí vienen problemas de tres dimensiones también. ¿Qué cambia en tres dimensiones? Pues es que vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente agregando un tercer eje, pues. Por ejemplo, el problema F9.9 viene siendo exactamente lo mismo, o sea, solamente aquí agregamos el eje Z y tenemos que buscar la coordenada del centroide de cada segmento, es decir, este segmento, bueno, voy a ponerlo aquí en pantalla mejor, para que sea más fácil de explicar. Por ejemplo. Este objeto es tres dimensiones y es un objeto complejo.
¿sí? Porque no es homogéneo en ninguna de sus dimensiones. Vemos que en Y está formado por varios objetos, en X también está formado por estos dos objetos y en Z también. Entonces, ¿cómo se resuelve de tres dimensiones? Hacemos segmentos dependiendo del objeto. Aquí, pues, básicamente son dos segmentos. Es este prisma rectangular y este también, ¿sí? Entonces, dividimos el plano en plano ZY o ZY para verlo así de frente o XY para verlo de arriba, donde lo que hacemos es, bueno, aquí pues ya no sería área, sería más bien volumen, ¿de acuerdo? Entonces calculamos el volumen de esto y de esto. ¿Cómo se calcula el volumen? Pues la base de este, por ejemplo, la base sería 7, el ancho sería 2 y la altura sería 6, entonces sería 7 por 2, 14 por 6, ¿sí? Ese sería el volumen. Sería 24,84. Entonces, este volumen tiene 84. Luego calculamos el volumen de este. De ahí, buscamos las coordenadas X, Y, Z de la ubicación del centro de masa de esta figura, que al ser rectangular está en el centro de todo. En X va a estar, si la base en X es de 2, pues en X va a estar a la mitad, a 1. Positivo porque se cae es positivo de las X. En Y, si mide 7, entonces va a estar a 3,5 positivo, porque en Y para acá es positivo. Y en Z, pues si mide de altura 6, la base, el centroide está ubicado a 3, a la mitad. En Z, positivo. Multiplicamos ese volumen por esa área, por esa coordenada. En X, Y y Z. Hacemos lo mismo con esta figura. Sumamos todo. Y al final, los dos volúmenes van sumados y van divididos, es decir, lo mismo que hice aquí, solamente que aquí en vez de ser área va a ser volumen, ¿sí? Coordenadas, multiplicamos el volumen por cada una de sus coordenadas, hacemos toda la sumatoria, sumamos todo el volumen y el centro de masa de las tres coordenadas va a ser la coordenada por el volumen, en X en este caso sería X por el volumen sobre la sumatoria de todo el volumen, y esa es la coordenada en X. Lo mismo para Y, lo mismo para Z. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el caso cuando nos dan un objeto, nos dan dimensiones de un objeto. Sí, aquí nos están dando dimensiones, entonces, y al ser en tres dimensiones, pues es volumen. ¿Sí? Si nos están planteando distancias en 2D, pues es área. Que no nos están dando volumen, sino que nos están diciendo que cada objeto tiene una masa. Esto es la misma historia, ¿no? Aquí se divide un segmento, este rectángulo, este prisma otro segmento, este prisma otro segmento. ¿Sí? Aquí en esto es la misma historia. Esto es una línea recta, lo tratamos como si fuera una especie de rectángulo, solamente que no hay ancho. El centroide de este segmento está aquí, este está aquí. El de este segmento pues tendríamos que verlo en tablas, ¿no? De un triángulo, que esta parte no es sólida, pues es un alambre. Y de esto del círculo también nos vienen tablas. ¿Sí? Nuevamente, las coordenadas de este en X, Y, 0, X, Y, Z, Y, Z, perdón, X, Y, Z, y listo. Esto es lo mismo, lo dividimos en segmentos. Igual, igual. Eh, Aquí, por ejemplo, dice, cada uno de estos tres elementos del bastidor tiene una masa por unidad de longitud de 6 kilogramos. Localice la posición X, Y, Z del centro de masa. Ignore el tamaño de los pasadores en los nodos y el espesor de los elementos. Además, calcule las reacciones en el pasador A y en el rodillo E. ¿Sí? Las reacciones ya lo sabemos, es lo que vimos la unidad pasada. Simplemente que tenemos que determinar, bueno, este objeto cuánto pesa y dónde está su centro de masa para ese peso, esa fuerza, debido a su masa, dónde va a estar ubicada, y en base a eso calculamos la reacción. Nos está diciendo que ignoremos el espesor de estos bastidores y nos dice que por cada metro pesa 6 kilos, entonces aquí son 7 metros, 7 por 6,
pues ahí está el peso. Luego este de aquí, luego esto de aquí, y la barra BD, pues tendríamos que calcularle la longitud, sabiendo que es un triángulo rectángulo de un cateto 6, otro cateto 4, es decir, 6 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz cuadrada, y nos da esta distancia de aquí, y le calculamos su masa, ¿de acuerdo? Esto se va a analizar como si fuera un alambre. Es decir, este alambre tiene una masa de, no sé, de 20 kilos, algo así. Una masa de 20 kilos, una masa de 10 kilos, una masa de 15 kilos, ¿sí? Y pues al ser un alambre, un pedazo recto, ¿dónde está ubicado su centroide? En el puro medio. ¿Dónde está ubicado su centroide? En el puro medio. ¿Dónde está ubicado su centroide? En el puro medio. Las coordenadas de mi origen hacia cada uno de esos centroides, como lo que tenemos es masa, entonces vamos a multiplicar coordenadas por masa. X por la masa de este segmento. Luego, la coordenada Y de este segmento por su masa. Luego, la coordenada X de este segmento por su masa. La coordenada Y de este segmento por su masa. Lo mismo con este segmento. De ahí sumamos toda la masa total y lo dividimos. Es decir, que en vez de utilizar volumen, vamos a utilizar ahora masa. Y así nos podemos ir. Hay otros problemas donde dan la densidad del objeto, del material, perdón, la densidad del material. Y va a ser la misma historia. Aquí nos vamos arriba. Aquí, por ejemplo, en este problema de ejemplo, nos están diciendo que localiza el centro de masa de este objeto en 3D, que se muestra si la densidad, son dos partes, un cono y como la mitad de una esfera, donde el cono tiene esta densidad y la semisfera tiene esta densidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿aquí qué consiste? Aquí el chiste de esto consiste en determinar cuál es la masa de cada este objeto y cada este objeto teniendo densidad. Nosotros sabemos que la masa de un objeto es densidad por volumen. Aquí está la fórmula. La masa de un objeto es densidad por volumen. Entonces, a mí me están dando la densidad. Tengo que calcular el volumen de este cono, que es una fórmula que deben de buscar por ahí en internet, y el volumen de una semisfera. Ya teniendo eso, pues tenemos la masa de los dos objetos, que son diferentes, ¿sí? Y se divide en segmentos. Aquí lo están dividiendo en 4 segmentos. Aquí está la masa, al final lo que nosotros queremos es la masa de cada uno de esos segmentos. Aquí se está aplicando la fórmula de densidad de ese segmento, tiene un cierto tipo de material, entonces esa densidad por su volumen nos va a dar la masa, ¿sí? Luego del otro segmento y así. Se suman todas las masas, ahí está la sumatoria de masas. Luego se calcula las coordenadas, los centroides de las coordenadas X, Y y Z de cada uno de los segmentos. Aquí detalles solamente tienen Z, porque pues es obvio, es una figura simétrica formada por cilindros, conos y semicírculos que están exactamente sobre el origen. Entonces, ¿cuál es la coordenada X? Pues es 0. ¿Cuál es la coordenada Y? Pues es 0. La única que no es simétrica es la parte de Z, porque acá tenemos el cono que aquí y acá abajo es una semisfera. Entonces, tanto en X como en Y es simétrico, por eso no lo calculan, ahí directamente es 0. ¿Sí? Nuevamente, coordenada por masa. 50 por 4 puntos de esa cosa nos da aquí. Masa por distancia, ¿no? Masa por distancia. Y al final, sumamos todo esto y lo dividimos entre esto. Aquí está. 45 que son kilogramos sobre milímetros, perdón, sobre kilogramos, pues se cancelan los kilogramos y ¿qué nos queda? Milímetros nomás. Y esto es en 3 dimensiones. ¿Sí? Yo creo que voy a resolver uno de 3 dimensiones la clase siguiente. Ahorita me voy a enfocar en 2 para que quede bien analizado y después me pongo a resolver uno de 3 o ya al final me voy a poner a resolver esto. Ahorita vamos a tomar un pequeño receso y voy a resolver uno de 3 o de 2 dimensiones. Pero les digo, de 3 no me quiero enfocar en eso porque en mecánica y materiales van a usar 2 dimensiones. Y las figuras son un poquito más complejas, pero no dejan de ser 2 dimensiones.